antigua estación de Querétaro. No soy un historiador, ni pretendo serlo, simplemente desciendo de una gran familia ferrocarrilera y mis tíos y mi abuelo tuvo a bien guardar muchas cosas de este muy poco conocido ferrocarril. Este ferrocarril fue muy importante porque fue el inicio de la consumación de los ferrocarriles en todo el México. Es decir, a Cárdenas le interesaba muchísimo que el país estuviera conectado. Sí había un ferrocarril de Sonora hasta Nogales, sí había un ferrocarril del sur hasta Coatzacoalcos o Campeche, me parece, pero hasta ahí, o sea, no estaba debidamente terminado, conectado desde Mexicali hasta Cancún, hasta Mérida, por eso. Entonces, a Cárdenas sí tenía esa visión de construir ese ferrocarril, costara lo que costara, porque pues vaya, ¿quién iba a construir un ferrocarril en el desierto? Y lo que iba a implicar, los grandes costos, quién iba a trabajar ahí, qué era lo que el clima permitía para poder instalar un ferrocarril en pleno desierto, ¿no? Entonces, bueno, yo me di la tarea desde hace ya algunos años de investigar este tema, porque me di cuenta que mi abuelo, bueno, tuvo mucho que ver con este ferrocarril. Entonces, a manera como yo bien lo pongo, es una breve reseña histórica, porque como les digo, pues no soy un historiador, pero lo importante es dar a conocer pues algo de lo poquito o mucho que tengo, ¿no? Vamos a conocer fotos rarísimas, fotos muy raras, carros raros, máquinas raras, fotos tomadas en el desierto, 1940, 39, sí, entonces son cosas muy pues para que nosotros que nos gusta la historia del ferrocarril, pues es como oro molido, ¿no? Sí, bueno, pues vamos a iniciar con esta breve reseña. Me voy a ir un poquito más rápido para ser un poquito más dinámico, si tienen algunas dudas, algunas preguntas, que sea un poquito más digerible, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con la historia, el trazo, cuál fue el trazo de este ferrocarril, la inauguración, estaciones, las primeras máquinas, modelos. Tenemos también por ahí lo que son los autovías, el Sonora también tuvo autovías, coches de pasajeros preciosos, muy coloridos. Ricardo Express, por ejemplo, era azul, con unas líneas preciosas rojas. Tenemos por ahí los box, cabuces, grúas, armones, en fin, algo de lo poquito mucho que he logrado recolectar a lo largo de estos casi 10 años, ¿no? Bueno, pues a partir de 1888, con la llamada concesión Hewlett, se reconoció la importancia de construir líneas de ferrocarril que conectaran la península con el estado de Sonora y el resto del país. Lo que les comentaba al principio, ¿no? Cárdenas estaba muy interesado en conectar a todo el país. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que diera inicio a la construcción de la línea férrea que conectara a Baja California Norte con alguna línea férrea en Sonora. Recordemos que el ferrocarril de Sonora ya estaba desde 1889, era un pequeño ramalito, ya así como el ferrocarril de Nacosari, donde ya todos conocemos lo que pasó, ¿no? Bien, ya que fue hasta marzo de 1937 cuando el presidente Lázaro Cárdenas colocó el primer clavo de vía, que marcó el inicio del tendido de la vía de Fuentes Cortantes a Puerto Peñasco. Eran dos lugares allá en el estado de Sonora. Después de 3 años de durísimos trabajos en uno de los desiertos más extremos, es el desierto de Altar en Sonora. Bueno, pues aquí tenemos lo que fue el mapa, por así decirlo, de lo que es el ferrocarril de Sonora, California, iniciando en un lugar que se llama Benjamín Gil y concluyendo hasta Mexicali, Baja California. Como ustedes pueden ver, pues es prácticamente trazar, cruzar, partir, como decían ellos, partir el desierto. Sí, fue algo titánico por las inclemencias del tiempo. En el día un horno y en la noche un congelador, porque era el desierto, ¿no? Bien. Aquí
tenemos otra de las panorámicas. Como podemos ver en las estaciones, pues tenemos algunos de los nombres de las personas que perdieron la vida en el trazo del ferrocarril. Médanos son unas como dunas de desierto. Entonces, así como le iban poniendo los nombres a las estaciones, pues es como si iban concluyendo, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Ah, pues el doctor. ¿Y por qué el doctor? Pues porque ahí vive un doctor. O como La Ventana, hay una estación que se llama La Ventana. ¿Por qué? Porque en el cerro de enfrente hay un cerro que tiene una forma rocosa y tiene una ventana, por así decirlo. Entonces, pues La Ventana, ¿no? O el Jaguar, en fin. Esos eran algunos de los nombres de las estaciones. La Segunda Guerra Mundial obligó a que se suspendieran los trabajos, ¿sí? Pero vale recordar que en un principio se pensó conectar este ferrocarril con la línea Sud-Pacífico de México en la estación Santana. Es decir, que el FCP, el Ferrocarril Pacífico, lo querían estirar un poco más, no del lado de Nogales, sino del lado un poquito más de Sonora, más hacia el Golfo. Finalmente en 1946 se tomó la decisión de modificar el trazo y solo fue posible conectar esos ferrocarriles, ¿sí? A 45 kilómetros al sur de Santana, lo que les comentaba, en el 105 de Trocar Sud-Pacífico, en un paraje deshabitado al que se le dio el nombre de Benjamín Gil en honor al legendario general revolucionario. ¿Por qué? Porque Cárdenas en aquellos ayeres pues tenía muchos amigos, como bien sabemos, muchos amigos generales. Y bueno, pues él fue uno de los más allegados y por eso le pusieron Benjamín Gil a este lugar. Los trabajos continuaron hasta finales de 1947, cuando se concluye la construcción de esta línea férrea de 537 kilómetros de longitud, con un riel de 90 y 112 libras por yarda y un escantillón de 1.43.5 metros. Sí, o sea, ya era vía estándar. Bueno, vamos a iniciar con las fotos. Ustedes se preguntarán, o sea, una foto, una cámara, mejor dicho, una cámara en el desierto, en esos ayeres, realmente es algo magnífico, ¿no? Tenemos aquí el campamento de Fuentes Flotantes, ¿sí? Con las primeras casas improvisadas por los trabajadores, y en aquel entonces por el SCOP. El SCOP era la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, antes de que fuera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta era la secretaría que habilitaba a todo este ferrocarril. En aquellos tiempos eran años de bonanza. No era de que, no, espérate, el presupuesto ahorita no alcanza, no hay agua, no, pues hay después, no. En estos momentos ya había toda esa infraestructura para, aunque sea, que estuvieran bien los trabajadores. Ahí podemos ver, por ejemplo, tanques de petróleo para todo lo que se utilizaba para la unión de las vías, ¿cómo se le llama? ¿Soldado? Sí, la soldadura y las inclemencias, porque a veces se reventaba por el calor, ¿sí? O por el frío, mejor dicho, por el frío se reventaba la vía, pues había que restaurarlas. Aquí tenemos, muchos de ustedes recordarán la película Viento Negro. ¿Se acuerdan cuando va por ahí la camioneta? Pues esta es una foto original. Aquí tenemos a los ingenieros que van haciendo el trazo con aquellos, ¿cómo se le llamaba para medir las distancias? El topógrafo. ¿Sí? Tenemos una Ford Woody de 1936. Era de madera, imagínense. O sea, como bien pasó en la película, pues se prendió como cerillo. Pero no salió mayor. No salió mayor ahí, ¿verdad? No se ve. Bueno, aquí tenemos otra bonita foto de las cuales se recuperaron. ¿Por qué? Porque mucho material de ese se perdió. Algunos campamentos eran de madera y ya pues algunas personas ya tenían niños. Entonces muchas veces algunas fotos o algunos recuerdos que se tenían, pues todo se perdió. Caso de una de mis tías con uno de mis primos mayores, algo así pasó. Tenían mucho material, se prendió el carro, se prendió el furgón y todo se perdió. Porque bueno, quiero decirles que mis tíos mayores vivieron en carros de ferrocarril cuando mi abuelo pues todavía andaban ya en el término de la construcción, pues ahí andaban, como aquí en NDM,
cada estación y se movía la cuadrilla, cada estación y se movía la cuadrilla, algo muy parecido. Aquí estamos viendo cómo a pulmón, o sea, no había mayor herramienta, pues cargaban aquellos grandes durmientes. Esos durmientes eran muy especiales. ¿Por qué? Porque eran mucho más grandes de lo que ahora lo conocemos. Amén de esto, ahí se ahorraban el balasto. Aquí no había necesidad de balasto porque lo cimentaban sobre la arena y pues ya no había movimientos, ¿no? O sea, como decimos, ya no había bronca, ¿no? Entonces eran unas por otras. Porque se podía poner los durmientes a mayor distancia por el tamaño o el grosor de ellos. Y como eran las máquinas, primeramente máquinas de vapor muy pequeñas, pues no había ningún problema. Pero aún así, pues ya se imaginarán ustedes andar cargando esta clase de durmientes. En Mexicali es curioso porque les llaman tallas. A los durmientes les llaman tallas, entonces pues ahí tenemos esa forma. Aquí van llegando los primeros bulldozers por barco. Fíjense, estos llegaron por barcos y así se los llevaron por el desierto hasta que llegaron a ese lugar, es el desierto de Altar. Ese equipo pesado en pleno desierto de Altar, formando las vías férreas. Era de lo mejor o lo más adecuado en ese momento para ir de alguna forma quitándole las dunas a la arena y tratándolas de hacer lo más parejitas posible. Sí, únicamente. Sí. Era con lo que era, digamos, ahora lo que tenemos como aquellas mastodontes que van trazando así las carreteras, ¿no? Miren, esa es una foto muy bonita, me encanta. A mí me encanta porque ya me imagino a la persona, pues a ver, pónganse a todos para la foto, ¿no? 1936, 37, o sea, es algo rarísimo, ¿cierto, mi ingeniero? Sí, ¿verdad? Muy raro. Como ustedes pueden ver, tenemos, por ejemplo, si se dan cuenta, tienen las ruedas de metal, ¿sí? Y tenemos este brazo que va de alguna forma peinando o arrasando la arena, que va echando a un lado. Vean, qué equipo tan primario tenemos. ¿Lo vieron? También tenemos por aquí personal que usaba botas altas, como en la película, obviamente para que no se les metiera la arena a las botas, ¿no? Al calzado. Pues una foto muy bonita que nos recuerda cuánto batallaron aquellas personas para que este ferrocarril pudiera consumarse, ¿verdad? Señor Barrio, muchas gracias por su presencia. Aquí tenemos algunos de esos grandes trabajadores. Digo, ahí no sale mi abuelo, pero bueno. Esta es una foto hermana de la anterior. ¿Ya lo vieron? Las ruedas de metal. Ahí tenemos este personaje. Este personaje fue también primario, fue una persona icónica, porque andaba en todos lados, era también muy amigo de mi abuelo. Él también, a su vez, manejó también de las primeras máquinas diesel de México. Sí, a él le decían el Cachanilla, me parece, algo así. Sí. Podemos ver que esta foto es de principios de año o final de año, porque están bien abrigados. Sí, entonces no había tanto calor porque podemos ver que pues estaban bien ataviados, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo bien? Muy bien. En esta foto ya podemos apreciar que ya hay niños y ya hay un carrito por ahí. Como pueden ver, ahí se alcanzan a ver las dunas del desierto. Algunos trabajadores del ferrocarril. Aquí tenemos a esta persona. Sí sé el nombre, no lo recuerdo ahorita. Y aquí está mi abuelo. Él mismo marcó la foto. Aquí está mi abuelo. Tenía escasos 28 años. Entonces, como ustedes pueden ver, son fotos realmente fantásticas. Digo, como dice aparte, ¿por qué? Porque muy poco conocido del ferrocarril de Sonora. Los inicios de Sonora es una maravilla, ¿no?
Miren, esa es otra foto explicativa de cómo creaban los durmientes. El tamaño y grosor de los durmientes y a pulso. No había maquinaria, no había esa infraestructura, pero sin embargo era muy buena la paga. Porque si no lo hacían ellos, pues ¿quién más lo podía hacer? ¿O quién más le entraba a esa friega, no? Sí. ¿Cómo un hombre, persona, podría decir, yo quiero trabajar para el ferrocarril? Era muy buena la paga. Era muy buena la paga. ¿Pero iba a una oficina o iba ahí directamente caminando hasta...? Sí, había avionetas. Que ellos mismos hacían las pistas, y había avionetas que volaban desde Hermosillo o volaban desde ciertas ciudades aledañas que pudieran llegar aquí y dar la ración, porque pues otra forma pues no podía ser, pero la paga era muy buena. ¿Cómo se contrataban? Ok, antes del tiraje, por así decirlo, de la construcción, hubo, así como en la película, hubo personal de oficinas que iban directamente a contratar a indios yaquis, a indios eris y muchas personas del sureste también. Muchas personas del sureste fueron personas también de Michoacán, fueron contratadas desde antes para trabajar en el ferrocarril. Sí, Manuelito. ¿Era todo iniciativas 100% estatal, privado? ¿Cuál fue el porcentaje de la participación? ¿Fue dinero del gobierno o fue algo privado? Sí, de la Secretaría. Era de la Secretaría. Sí, del gobierno, así es. Así es. Sí, estas eran controladas por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Así es. Sí, a diferencia de los NDM. Esto era más como del gobierno y los NDM era más como empresa. Sí. Pero fue en la época de Porfirio Díaz. No, aquí son los 30. Aquí es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Sí. Perdón, en el gobierno de Porfirio Díaz se explotó, ¿no? Sí, por supuesto, recordemos que en el Porfiriato fue donde más se construyó ferrocarriles, más que ninguna otra etapa de este centenario. Así es. Sí, Germán. Esa compañía a quién pertenecía? ¿Al gobierno? ¿El ferrocarril? Sí, el Nacionales de México. ¿Era otra entidad o estaban fusionados? Era otra entidad, porque era Ferrocarril Sonora Baja California SADCB. Sí, en efecto. Pacífico y el Chihuahua Pacífico eran entidades completamente distintas. Así es, en efecto. Muy bien. ¿No había chinos ahí en la construcción? Yo creo que sí, porque en los 10 y en los 20 hubo una gran proliferación de los chinos. Esa es una muy buena observación. No tengo, sí. Démonos de santos que hay fotos. Sí, así es. Bien, muchas gracias, está excelente, me encanta. Aquí podemos ver lo que yo les comentaba hace un momento. ¿Dónde está el balastro? No hay balastro. Teniendo muchísima arena, pues ¿para qué quieres balastro? Y vean el tamaño de los durmientes y la separación tan grande que había de los durmientes. Ya se imaginarán los accidentes que estaban a la orden del día. Porque ustedes, ¿cómo se imaginan que tiraban los durmientes? Pues así de jálale, y ya que va a caer, pues hace para atrás o salta para atrás, ¿no? Entonces podemos ver de una forma súper arcaica cómo iban haciendo el tendido de la vía, ¿verdad? Algo peligrosísimo, ¿cuál seguridad? ¿Cuál botas secas? Nada. Vámonos así, ¿no? Insisto, la paga era muy buena. Aquí podemos ver aquellos primeros salmones. Miren otra vez el personaje, les digo, ahí como que era la cereza del pastel en cada foto, ¿no? Sí, en efecto. Y podemos ver, insisto, que no había balastro. Es algo rarísimo, eso es muy raro no ver balastro en aquellas fotos, ¿no? No se requería. Y acá están en la construcción del puente de ferrocarril de Río Colorado. Miren, necesitamos
necesitamos una camioneta para podernos transportar. Ah, pues manden la más rara que tengan. Ah, pues ahí está. ¿No? Una combi. Sí, era un tipo combi, ¿no? Tenemos aquí en la puerta que tenemos un sello, que es el sello de la Dirección General de Ferrocarriles de Tráfico y Tarifas. ¿Sí? De la SCO. Ya ven un poquito más abajo. O sea, era raro entre lo raro, ¿no? Eso sí, pues había muchísimo trabajo. Me dice mi papá que tal vez el señor que está en medio de la gorra parece que es mi abuelo, pero la verdad no estoy seguro. Lo más icónico, insisto, es la foto. A ver, paren la camionetita porque voy a tomar una foto. O sea, muy raro, ¿no? Sí, en efecto. Bueno, recordemos también que en el desierto también llovía, ¿no? Y aquí podemos ver, pues aquí desgranó el agua en esta pequeña sepia, esta pequeña como, digamos ahí como vadito, ¿verdad? Y ya vimos en la casa y vemos otra vez el perrito. Seguramente el perrito era de algún buen compañero ferrocarrilero que ahí andaba. Ahí tenemos nuevamente los durmientes. Acompañando allá atrás, ven aquel armón que tiene cara como de microjaula. Allá atrás, ahí llevaban los durmientes. La persona que está con el brazo así, ¿sí lo alcanzan a ver? Es mi abuelo. ¿Se les puede decir? Ingeniero Cabuto, ¿qué te parece? No, pues son fotografías nuevas para mí que me están deleitando verdaderamente el conocerlas y verlas. Es un gusto para mí poderlas mover. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos lo que fue la estación de Puerto Peñasco. Puerto Peñasco, Sonora, un Edén. Realmente si alguien tiene la oportunidad de conocer Puerto Peñasco es algo maravilloso. Digo, Cancún también está padre, pero esto es algo más natural, algo no tanto conocido. No hay olas, todo es una alberca. Padrísimo. Entonces aquí se instituyó una estación que se llamaba la estación de Puerto Peñasco. Aquí ya tenemos las primeras maquinitas diésel. O sea, las máquinas de vapor sí duraron, pero duraron muy poco. ¿Por qué? Porque era desierto, pues no había agua. ¿Sí? En ese sentido se vio la necesidad de entonces ya adquirir para los años 40 las primeras diésel en México. No había, en todo el sistema de NDM no había ninguna diésel. Entonces, ¿qué mejor que comprar ¿Quiere decir primeras? que fueron los primeros que adquirieron las diésel antes de los nacionales? Por supuesto, sí, mi querido, así es, las primeras. 1940, ya lo platiqué con el doctor Kirchner y ya me afinó ese pequeño detalle. Más adelante vamos a hacer una foto de mi abuelo, que en la parte de atrás dice 1938, pero ya ahorita viendo el libro del doctor Kirchner, dice, no, mira, no. ¿Por qué? Porque se hizo en 1940. Entonces no puede ser que sea 38. Pero no sé. Sí, por ahí. Tú ponete. Ahí, ¿no? Aquí tenemos otra toma. Esta estación ahorita ya no existe. Ya no existe porque estaba muy próxima al mar. Entonces, pues la salinidad y todo esto, pues todo lo corroía. Entonces ya la estación está un poco más retirada del mar. Pero podemos ver esa bonita máquina que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, también ya tenemos autobuses, ¿ya los vieron allá arriba? Eso quiere decir que ya había colonias, ya había viviendas, ya había como que pues vamos a visitar a tu papá que ya podemos irlo a ver, ¿no? Entonces ya había por ahí autobuses a Santa Ana, a Nogales, ¿sí? A Mexicali todavía no, todavía estaba muy retirado. Sí. Sí, como ven, todo bien, ¿no? Miren, ahorita me estoy dando cuenta que aquí tenemos una plana con el telescopio, rarísimo. Creo que la primera vez que una plana de telescopio. Aquí tenemos otra panorámica.
también con algunos primeros boxcars del Pacífico, de Chihuahua también. Era una mezcolanza de carros en esos ayeres. Podemos ver las primeras casitas, ya, aquellas primeras colonias que se formaban naturalmente de cada estación del ferrocarril. Vean qué bonita panorámica tomada desde un cerrito por ahí, seguramente. Acá podemos ver al fondo cómo se viraba, entraba la máquina y viraba, y ya se regresaba. ¿Ya vieron allá? Arriba. Sí. Había una especie como de S. Y pues bueno, las primeras casitas de ese lugar llamado Puerto Peñasco. Muy bien. Y ya tenemos una foto un poquito más adelantada. Esa foto es de 1950. Se vio la necesidad de plantar arbustos. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir o se imagina por qué? Manolito. Para que no cubriera la arena. Así es, en efecto, para que no se saltara la arena a las vías. Sí, recordemos que hace muchos años se llamaba lo que conocemos como viento negro, que no es otra cosa más que una tormenta de arena. Y entonces llegaba la máquina y el maquinista decía, ¿y la vía? Ah, pues está tapada con la arena. ¿Sí? Entonces se vio la necesidad, insisto, de plantar arbustos que fueran pues alguna especie como de tapaderita, ¿verdad? Como un dique en esas largas distancias, ¿no? Entonces era chamba sobre chamba sobre chamba. O sea, no se acababa el trabajo en esos ayeres, ¿no? Era, ahora pon esto, ahora quítale, ahora pon esto, el otro. Aquí nada más una observación. ¿Sí? En la foto. ¿Por qué la sombra se ve irregular? De cajón. Una cámara de cajón. ¿Cierto? Sí. De hecho se ve la sombra. Sí. Sí se ve la sombra. Sí, pues eran cámaras, todavía en los 50, cámaras muy raras, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos entonces donde se colocó el campamento para la construcción del ferrocarril, que en ese momento se llamaba el rancho de Benjamín en Sonora. Algunas de estas fotos son tomadas del libro del Dr. Kirchner aquí presente. Muchas de ellas han servido para alimentar esta plática, muchas otras son de mi familia y muchas otras las he ido consiguiendo a lo largo de estos años. Cosa que, bueno, agradezco infinitamente al Dr. Kirchner que se encuentra aquí con nosotros, ¿no? Pues como pueden ver, en aquellos ayeres pues no había nada de nada. Hagan forma del ferrocarril, hagan el ferrocarril, cueste lo que cueste, ¿no? Había presupuesto. Con base en esa decisión, el 11 de julio de 1936, una brigada topográfica al mando del ingeniero Carlos Franco fue comisionada al territorio para que el 15 del mismo mes se iniciaran los trabajos de localización de la línea en el desierto de Altar. O sea, por dónde sí o por dónde no. Podemos imaginarnos el gran esfuerzo requerido conociendo las condiciones del clima regional en esos meses. El trazo se inició a partir de la estación de Médanos. Hace apenas el 5 de junio, en Mexicali se llegó a la friolera de 52 grados. 52 grados. Entonces ya se imaginarán en esos ayeres, ¿no? El 20 de marzo de 1937 empezó el tendido de la vía, habiéndose realizado una ceremonia oficial para la colocación del primer clavo, a la que asistió el señor Ulises Irigoyen, director general de ferrocarriles en construcción, en representación del presidente Cárdenas, el gobernador del territorio norte de la Baja California, el coronel Rodolfo Sánchez Taboada, y otros funcionarios. A ese ferrocarril se le nombró en ese tiempo el ferrocarril Fuentes Flotantes Punta Peñasco. Todavía no llegaba hasta Mexicali, solamente un cierto tramo, pero era como dar una palmadita, bien, ahí la llevan, ahí van. Entonces ese pequeño tramo era de Fuentes Flotantes a Punta Peñasco.
aquí vemos a aquellos grandes funcionarios. La persona de blanco es Ulises Irigoyen, en representación del presidente. No, este es Ese es Melquiades Angulo. Angulo, ¿verdad? Sí, cierto. Es el director. Después llegó, sí, nací en foto. Aquí sí tenemos a Ulises Irigoyen. Este sí es Ulises Irigoyen. Porque mi abuelo en esos ayeres ya era una persona conocida por su forma de expresarse, su forma de ayudar a la gente y su forma de, pues de alguna forma de, como de alentar al personal en ese entonces. Para ese momento ya mi abuelo ya era líder sindical y aquí lo vemos recibiendo al ingeniero Ulises. Y aquí, cuando le sumaron la mano, ahí lo está recibiendo. ¿De dónde era originario tu abuelo? De Aguascalientes. Ok. Él era de Aguascalientes. Pues lógico, de familia ferrocarrilera. Sí, también, en efecto. Nada más que él en los años 30, muy al principio de los años 30, con aquella fiebre de cruzar al otro lado, salir del rancho, buscar nuevas fronteras, el clásico sueño americano, no le gustó la pizca. Entonces, para no regresarse con las manos vacías, se encontró con el tendido del ferrocarril y dijo, bueno, pues aquí está muy bien la paga, estoy sano, estoy grandote, pues aquí me quedo. Y fue entonces cuando, por su forma de hablar, su forma de expresarse y su forma tan humana, bueno, decían mis tíos, que era, pues mucha gente lo alentó a que fuera el líder de aquella pequeña comunidad en ese pequeño ferrocarril. Bueno, aquí ya tenemos al ingeniero Ulises con el clavo. ¿Ya vieron cómo veía el clavo? Se ve dorado, se ve brillante. Sí. Se ve brilloso el clavo. Ahí está mi abuela atrás con él, cuando sobraron la mano. ¿Sí, Marí? Muy bien. Tal vez algunas personas ya hayan visto esta foto súper clásica. ¿Por qué clásica? Porque aquí tenemos a los personajes primarios que participaron en el trazo de la vía. Los ingenieros, el cadenero, la persona que conocía. ¿Qué pasa? Ahorita que sí. Muy bien, aquí ya tenemos, si pueden apreciar, ya dice Ferrocarril Fuentes Flotantes a Puerto Peñasco. Ya tenemos también esa camionetita que ya salga un poquito más parecida a una camioneta y ya también tenía rotulado Ferrocarril Fuentes Flotantes. Fíjate que la nitidez de esta fotografía me lleva a identificar ahí, debe ser antes de que falleciera el ingeniero López Collada, porque el tercero es López Collada. En efecto, así es. Sí, aquí abajo están los ingenieros. Aquí en esta parte aquí están los ingenieros de que ahora llevan sus nombres a las estaciones. Sí. O sea, ellos eran realmente las personas que le metían la mano o que decían por aquí, ahora por acá, no, dale 2 metros, no, dale 3. Ellos eran las personas que realmente iban dirigiendo la construcción del ferrocarril. Aquí ya tenemos una foto tomada de un cerrito que está ahí por Benjamín Gil. Ya hasta podemos ver que ya hay muertitos, ¿ya vieron? ¿Ya vieron las cruces? Es un cementerio. Ya, y aquí ya esta foto es como de 1955, 58. También muy primaria. Y ya tenemos por allá los patios, ¿ya los vieron? Ahí en medio. Tenemos patios y la principal. ¿Dónde es? Benjamín Gil, Sonora. Benjamín Gil. Ajá. Así es. Y esta es carretera, ¿verdad? Sí, ya. Les digo, ya llegando al ferrocarril ya había todo. Es que ya primero llegó el ferrocarril y empezó a llegar la gente a formar Así es, poblado. así es, en efecto. No, pero mira,
No creo que sea Benjamín Gil. Por los cerros del fondo. Sí, por los cerros. Es que no hay cortes sobre la carretera. Caborca. Este es. Debe ser también Puerto Peñasco. Peñasco, Ajá. por los cerros. Ah, recordemos que eran fuentes flotantes. Sí, atrás, el de atrás, allá al fondo es el Pinacate. Entonces será Es Puerto Peñasco. Puerto Peñasco. Pero ¿verdad? lo que sí me destantea. Es que el mar tendría que estar del lado derecho. Entonces es Sí. una estación Sí. intermedia. Algo así como kilómetro 54, Victoria, Pascual Delta. Esa fotografía hay que analizarla con más detalle. Ujú. Sí. Finalmente es una foto muy icónica, ¿no? Muy excepcional. Los trabajos prosiguieron intensamente y el 2 de julio de 1937, al ir rectificando el trazo, el ingeniero Franco, perdidos en el desierto, perecieron de sed el ingeniero Jorge López Collada, los cadeneros José Sánchez Islas y Jesús Torres Burciaga, así como el chofer Gustavo Sotelo, que fueron las personas que vimos en la camionetita de las primeras fotos, ¿recuerdan? Eran estos personajes. El tendido de la vía llegó a Punta Peñasco en el kilómetro 240 más 300 el 10 de abril de 1940, como una primera etapa del proyecto inicial. El servicio normal de trenes entre Mexicali y Puerto Peñasco se inició el 5 de mayo de 1940, con un tren mixto impulsado por una locomotora diésel eléctrica y una autovía con capacidad de 45 pasajeros pintada en color blanco, que le decían La Paloma. Entonces aquí era de Benjamín Gil a Puerto Peñasco, ahora de Puerto Peñasco a Mexicali. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Esa es La Paloma, en efecto. Esto era de un ferrocarril cercano, de por San Diego, un poquito más arriba, que era del Tonopah Antilles Royal, conocido en el argot como un doodle bug. Ese era un doodle bug. Era muy largo, batallaba mucho para algunas vueltas de nuestros ahora ferrocarriles, ¿no? Posteriormente fue recortada y se utilizaba como una autovía ya entre Mexicali y Puerto Peñasco. Ya era como, pues sí, ya empezaba a correrse, ya empezaba a transportarse las personas en este pequeñísimo, muy pequeño ferrocarril, porque pues, no había ni carros de pasajeros, no había nada, era como que lo primero de lo primero en la vía. Esa es otra toma. Aquí tenemos otra toma. Ahí ya le pegaron un carro del Sud Pacífico. Prestado, Ujú. Sí, hermano. ¿Cuántos carros podía ganar esa? Era mínimo, era una maquinita muy... Uno, Uno, dos tal vez. más. Sí, jalaba más. Esto con 4 o 5 carros. Finalmente era un consist muy pequeño. ¿Por qué? Porque pues tampoco había mucha gente para llenarlos. Pero sí lo he visto nada más con uno o dos carritos. ¿Y esos eran del tipo que vive? El de atrás, sí. Sí, era del Subpacífico. Ahí alcancé a ver que eran de gas. ¿Cuál es el combustible que empleaban estos? Gas. Gasolina, No, era gas. Era gas y diésel también, no es doctor. No sé, solo como gas. Puede ser gas, puede ser gasolina. Pudiera ser, sí, por la traducción, en efecto. Pero los gases es el Ujú. tan- Así es, sí, cierto. Gas gasolina. Ajá. Bueno, aquí ya tenemos ya más en forma el ferrocarril ya con trabajadores. Estas personitas le daban mantenimiento a los talleres. Y ya podemos ver atrás a La Paloma, ¿ya vieron? Pero ya con un esquema ya del escopo.
Bueno, aquí ya la tenemos ya la Paloma ya haciendo funciones de carguero, ¿no? Ya tenemos ya Bueno, pero no es carguero. quiero decir, ¿no? Los dos coches que están, los dos vagones que están atrás son los troperos. Troperos. Si buscan en la época de la Segunda Guerra Mundial, eran como carros, cajas, pero les abrían ventanas y les llamaban los troopers. O sea, son troperos, o sea, son dos troperos. Fíjese, es algo muy nuevo, ¿no? Pero es más o menos como lo que eran los carros negros aquí en el centro, ¿no? O sea, para ese tipo de... Pues muy parecidos, pero estos sí eran específicamente para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Bueno. ¿Cómo llegaron para acá? Es a lo que te... Yo pienso que los carros son carros ex-militares. Sí, es lo que dice el ingeniero. Así es. Muy bien, excelente. Ahí ahora ya aprendí que carros militares. Pero que finalmente pues también ya empezaban a mover mercancía entre las diferentes estaciones. No era un consist como ahora tenemos en la actualidad. O un mixto, ¿no? Aquí ya estamos en el taller de mecánica. Así es, en estos momentos ya le habían quitado la sección, digamos, de pasajeros. Y atrás ya le habían pegado un express, ¿lo vieron? Un correo. Aquí están en los talleres de mecánica. Ya vemos una GP38 de la Salta. Aquí tenemos un acercamiento donde ya tiene un escudo y ya dice que es una abastecedora de víveres únicamente para las estaciones del ferrocarril. En ese momento ya era como una verdulería ambulante. Sí, en efecto, el carro tienda, así es, en efecto, así es. Por mucho tiempo fui comisario de la empresa, como supo casi. Así es, en efecto. Sí, no hay mejor comparación que los ferrotiendas. Así es, en efecto. La construcción de la línea se continuó de Puerto Peñascos a Benjamín Hill, pero al entrar los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la construcción de la vía prácticamente se suspendió. Todo el material pues era para hacer municiones y armas. Puesto que el material ferroviario se surtía de esa nación, donde todos los recursos se destinaron a la fabricación de equipo bélico. Cuando terminó la guerra, los trabajos prosiguieron y en junio de 1946 se reanudó el tendido de rieles, abriéndose dos frentes en sentido opuesto, uno a partir de Puerto Peñasco y el otro hacia Benjamín Hill, o sea que fue así. En esa forma, el 16 de diciembre de 1947, las dos puntas férreas hicieron contacto en el kilómetro 327 a partir de Mexicali, ¿sí? Naciendo, ahora sí, el Sonora Baja California. La inauguración oficial del ferrocarril Sonora Baja California se realizó el 7 de abril de 1948 en Benjamín Hill, con la asistencia del presidente Miguel Alemán, el gobernador de Sonora, general Abelardo Rodríguez, el secretario de Cultura Nazario Ortiz Garza, entre otras personalidades. El presidente Miguel Alemán inauguró oficialmente la vía, trasladándose desde Benjamín Hill hasta Mexicali en el tren Olivo. ¿Ya vieron? Que era en ese tiempo, bueno, hasta esos momentos, el tren presidencial. O sea, hasta allá anduvo el Olivo. Está buenísimo. Empezó que es una F, ¿cuál? No, es que 44. Sí. Sí, las de los lados, en efecto, eran G de 44 o 68, ¿verdad, doctor? Eran 68. La 68 es 3/4, la cabina 3/4. Ajá, así es. Sí, un poquito más hacia atrás. Que finalmente fueron las primeras diésel en México. O sea, las de ambos lados, en medio de la F, fueron las primeras diésel en México. Yo pienso que el valor a la izquierda es de 80 toneladas. Es muy grande en comparación con la máquina. O sea, a la derecha está. A la izquierda. La de 80 tons. 80 toneladas. Muy grande.
Sí. Y la F2 es uno de los máquinas que pasan los de NDM. NDM, así es. Sí, las nuevecitas que se tiraron al 49. No, se compraron un montón, se compraron como 50 máquinas Fs para los NDM. Entonces vean lo rareza, ¿no? Nuevamente, insisto con lo raro de la foto. O sea, es algo que pues, muy pocas veces se ve. Si en NDM batallamos para conseguir ese tipo de fotos, pues ahora para un ferrocarril tan lejano, tan raro, pues tenemos estas fotografías, ¿no? Vean, fue todo un evento ese día. Ya tenemos al olivo. Es de Camquín. Ahí sí. Sí, de Camquín. ¿Dónde está tu güey? No, pero seguramente ahí andaba en la grilla. El sombrero. El del sombrero. Sí, por allá. Sí, fue el presidente, o sea, muy raro. Sí, los soldados y todo. Ahí tenemos nuevamente el olivo. Vean. El tren presidencial del licenciado Alemán en Punta. ¿Vieron? No me imagino lo que ha de ser andar trajeado en el desierto. No, o sea, ha de ser, se te pega el traje, no sé. Es una muy buena observación, en efecto. Ahí están las trompetas que se le llamaban, ¿no? Irán diciendo las banderas mexicanas. Sí, y hasta adelante la F. Con toda la comitiva. Aquí tenemos otra toma. Ahora sí, ahora se los robamos. Yo me imagino que muchas de estas personas que andan aquí corriendo, para el tren ahí en el desierto para conocerlo. Es el porqué de estas fotos. ¿Cuánto duró este tren especial? ¿Cuánto duró este tren especial? ¿El olivo? Sí. ¿Cuánto duró? No, eso no tengo el dato. O sea, ¿cuánto prestó servicios? Pues mira, sé que fueron 7 coches originales del olivo y dos se chatarrearon y los otros están en Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí donde David Era nada más. De calles a la boca, ok, o sea, fueron como 30 años nada más, ¿no? Ok. Sí, lo que pasa es que este tren era más, se movía más entre los NDM, o sea, más el del centro y un poquito a la periferia del centro del país, no tan lejos, ¿no? Después también se lo llevaron pues, al sureste, también lo iban para... Sí, no. Así, claro, y bueno, tenemos esta foto ya con la culminación, ¿no? de lo que fue el y ahí ya le tocó a Miguel Alemán concluir lo que Cárdenas inició. Bueno, hasta aquí es un poquito una embarradita de lo que es la historia del Sonora Baja California. Muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a conocer rápidamente las estaciones. Esta es la estación primaria en Mexicali. Ah, bueno. Sí. En la foto es, y ahorita no queda, Ya no hay nada. muy desgraciadamente no queda nada. ¿Hay trenes por ahí en la actualidad? Sí, nada más que ocupan el paso a Estados Unidos, Caléxico. Sí, para intercambio de mercancías. Sí, por ahí sí. Pero ya no hay nada alrededor, como cualquier estación de nosotros. Ya no hay nada. Vean qué bonita foto. Ahí tenemos a la paloma a punto de salir. Tenemos estas dos Fs. Es al sur, ¿no? Ahorita está viendo hacia el sur. Hacia el sur, en efecto. Hacia el sur está haciendo el Esa es la vía de intercambio. La que está sobre la... Así es esta, en efecto. Así es, mi querido Esteban. Así es. Ya tenemos un pasajero con los coches alemanes. Claro. Muchos, bueno, yo me confundía como que eran suizos. No eran suizos, son alemanes.
Hoffman Bush. Sí, Los Bush, en efecto. Nick Hoffman Bush. Que finalmente pues eran una delicia, eran como carros Cadillac en la actualidad, eran cómodos, con aire acondicionado, nuevos, y para el desierto así como que sí fue un gastito, ¿no? ¿Cómo es, mi querido Mauro? ¿Ya habéis visto esas fotos? Muy interesante, ¿no? Ahí tenemos la sala de escuela de Mexicali. Mexicali, el coche de pases, está precioso. Imagínate un coche todo completamente azul con líneas, con las carros Hanman del Pacífico, en la parte de atrás. Estación Caborca, 1971. El doctor Kirchner por ahí anduvo también tomando fotos en aquellos ayeres. La estación Delta, una estación, digamos, icónica del ferrocarril, porque decían, oye, ¿dónde nos vemos? Ah, pues en Delta. Era como un punto muy obligatorio, por así decirlo. O sea, porque estaba ya próximo a llegar a Mexicali. Ah, pero yo no quiero verte en Mexicali, ah, pues nos vamos a Delta. Era como muy renombrada esa estación. Tenemos también la estación del doctor, lo que les decía. ¿Por qué el doctor? Porque hay un doctor. Ahorita, afortunadamente, este lugar está conservado porque ahí hay un fuerte dispositivo militar. A un ladito hay un montón de militares en la autopista. Sí, como tipo de en efecto. Sí. Estación Pascualitos. Estación Sánchez Islas. Bueno, aquí bueno, son dos fotos en una. Tenemos la estación Sánchez Islas y aparte estamos conociendo lo que en su momento fue, ¿cómo se llama? El amarillo. El HR Carrey. Que en este momento era una Pontiac 59. Probablemente uno de los primeros high railers. Sí, en efecto. Estación Pitiquito, Estación Sotelo, ¿me los apellidos? Trincheras. ¿Por qué trincheras? Bueno, porque ahí se trincheraban los indios hace muchísimos años. ¿Cómo le ponemos? Pues trincheras, por ejemplo. O sea, era lo que se veía, pues ahí le ponían. Estación Victoria, muy bonita, pero que creen con esa particularidad me contaba mi papá, que le contaba a mi abuelo, que había muchos accidentes, porque se agarraban mucha velocidad. Y en aquellos ayeres, como no había tanta seguridad como ahora, no había radios, había muchos accidentes en cuestión de descarrilamientos. Había muchos. Mi abuelo iba cada ratito a ver qué pasaba ahí, porque había tanto descarrilamiento en la estación Victoria. O muchas veces había armones de trabajo y pasaban las jefes y se los llevaban. Muchas veces mi abuelo estuvo en la cárcel en Nogales precisamente por eso, porque se llevó un carrito con trabajadores, un armón, en la noche no los vio, no había señales, no había nada y se los llevó. Se puede comprobar que fue un accidente, pero sí estuvo un mes en Nogales, en la cárcel. El campamento López Troyada, 1962, ya en casitas más en forma, ya las primeras colonias. Estación Victoria, ahí ya tenemos el tren que le llevaban ¿cómo dice? La bala. La bala, ¿por qué la bala? Porque se iba muy rápido. Se detenía solo en 3 estaciones, por eso era la bala. Había otros 2 que llamaban el burro y el piojo, y esos iban en cada estación, en todas se paraban, llegaba mañana. ¿Ah? Una foto muy bonita seguramente. Ahí tenemos el Harriman. Sí. A ver, voltéense para allá, para la foto.
Otra foto muy bonita, muy nítida, ¿va? Ingeniero, muy nítida. Esa foto que acabas de pasar fue tomada el domingo. Puerto Viñasco. Esa foto está tomada el domingo. Porque ves la gente cómo está vestida. Sí. La gente regularmente los Ok, días buen del punto. domingo. Esa foto exactamente, porque ves cómo está vestida la gente. Si te fijas, el señor trae navaja Ok. y la chica trae zapatos de rodilla. Y la señora trae su vestido y todo. Esa fue tomada el domingo. ¿Va de la misa? Me Así imagino. se vestían. Así se vestían. Muy buen De hecho, punto, se sí. siguen vistiendo así en muchos pueblos. Ok, Todavía. ok. Cuando bajan, por ejemplo, si vas a las rancherías, por ejemplo, en el Bajío o acá en Guadalajara, la gente de rancho todavía viste así. Es más, aquí en Guanajuato todavía visten así. En los ranchos, cuando Ok. bajan a los pueblos. Muy bien, algo muy Esa está interesante. tomada el domingo, nada más por esa diferencia. Ok, buen punto. Muy interesante. Sí, De hecho, esa gente es de rancho, si te fijas, traen su carreta con su caballo. Cierto. Esa gente es de rancho. Sí, sí, Bajó a la estación y es en tomada el domingo esa foto. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora ya conocemos otro detalle, ¿verdad? Júntense conmigo este bar. Muy bien. Muchas gracias por las aportaciones. Sí, no, de veras es seria esa, Sí, la connotación, información. ¿verdad? Aquí, bueno, tenemos los talleres de Miki. Muy interesante que la barra a la izquierda son ex Pennsylvania de los Estados Unidos. ¿El qué, perdón? Antes Pennsylvania, luego Ok, ok, los Estados ok. Unidos. Los caras. Ok, muy bien. Sí, pues como en aquellos ayeres se estaba formando de todo el equipo rodante, pues yo ahora sí que en cuando me vendes tal boxcar o tal, en cierta cantidad, no nuevo, ya no quiero nuevo, ya lo quiero para mi equipo rodante. Entonces se iban rotulando, como la Ferromex, ¿no? Deben ver los parches Así en es. las Era calles. lo que se le llama, ¿cómo se llama este bar? Renumerado, Remarcado. remarcado. Aquí tenemos una foto tomada, nuevamente una foto tomada del libro del Dr. Kirk. Podemos darnos cuenta que era una foto tomada en diciembre por la vestimenta que traen. De los abrigos. Al ser el desierto y estar en diciembre, pues era un congelador, y ya ni siquiera un refri, era un congelador. Las temperaturas eran a veces menos de los 2 grados. Muy bien, Puerto Peñasco, la antigua estación de Puerto Peñasco. Esa foto también es familiar, se parece a Andrés Abuelo. Era la antigua estación de Benjamín Hill, o sea, la primera estación de Benjamín Hill. Posteriormente se hizo un poco más grande. Aquí tenemos ya la construcción de la nueva, en ese momento la nueva estación de Benjamín Hill. Algo que a mí a lo mejor también yo no puedo decir. O sea, Benjamín Hill, ya la línea del Subpacífico ya estaba contemplada, o fue cuando partió de ahí en Sonora. Mira, es una excelente pregunta. Esa ya estaba. ¿Por qué? Porque era el paso del FCP hacia Nogales. Es a lo que voy. Ajá. O sea, porque ahí es precisamente el empalme. Así es, en efecto. Ahí es la Y hacia Nogales Entonces, por ejemplo, y hacia Mexicali. pero era una sola estación, o sea, Sí, no- en efecto. En un momento se llamó la doble estación porque era el inicio de Sonora y era el paso del FCP. Sí, ahí pues se concentraban 2 estaciones en una y partían de Sonora. Aquí ya le vamos dando forma. Ya Benjamín Hill ya era un pueblo ya muy proliferado, ya había de todo, pues. Y así fue como finalmente quedó. Como les decía, se pueden dar cuenta que atrás tenemos un coche, no recuerdo qué ferrocarril es, pero del Central, del Illinois, pero finalmente pues ya tenía nombre, arriba el nombre de Ferrocarril Sonora Baja California. O sea, era de Chile, mole y pozole. Pero tú pones Sonora Baja California, está arriba, para que sepan que es el ferrocarril. ¿Nos hace falta modelar de esos más, Manolito?
muy raros. Esa es otra toma ya con el personal de motores, argones. Este ya es, bueno, ya esto fue todo en 2004. Aquí tenemos un roster que no es más que otra cosa que el compendio de todas las máquinas, de todos los furgones, de todo el equipo rodante que tuvo Sonora Baja California. Ahí tenemos ese pequeño archivo. Voy un poquito más rápido para que no se haga tan, ¿no? Bueno, esta foto para mí pues representa mucho porque hace muchos años que yo anduve ahí buscando en la casa de mi abuelo todo lo que yo podía encontrar. Me encontré con esa foto y dije, ay, qué bonita, qué padre. Pero ya ahora entiendo que esta foto pues es realmente oro molido, porque esta foto fue tomada en 1940 en una de las primerísimas máquinas diésel en México en el desierto. O sea, rado sobre rado sobre rado sobre rado, ¿no? Y esta foto en el Facebook es la foto familiar que más likes tiene. Con modestia aparte. O sea, no hay ninguna foto de cualquiera de nosotros que tenga tantos likes como esta foto. Con casi 550 likes. Entonces para mí es un orgullo y un placer. ¿Sabe quiénes son las que están en la foto? Sí, por supuesto. Sí, aquí tenemos a un garrotero, ayudantes, es el garrotero, me acuerdo que era un ayudante, y ellos tres eran maquinistas. O sea, se iban turnando precisamente porque con el calor se quedaban dormidos o a ver quién estaba más apto. Y aquí está mi abuelo. Este es mi abuelo. La extrema derecha. Ahí ya pues tenemos el tren de trabajo y vemos atrás la plana con bombillas. Esa sí es la primerísima. La 23001, la primera máquina diésel en México. Aquí tenemos otra toma. ¿Quién era el electo? Así es, esa es una toma de 68 toneladas. El que está enseguida sí, es el primer caso. Así es la que está en Mérida. Posteriormente, mucho del equipo rodante se trasladó a los FUS, al FUS en efecto. Y ya ahí quedaba consumado lo que Cárdenas tanto quería, unir a todo el país. Casi todo se mandó al FUS, ya para la conclusión. Pero lo que me gusta mucho de la fotografía es que no puede verlo, pero está llevando el número 2 en la tradición del Sur Pacífico. Todos los trenes del Sur Pacífico con horario llevaron el número del tren en el frente. Ok, sí. Muchos años. Y ese es un tren de pasajeros, no es carga. Estoy yendo como el número 2. Pues el bien, doctor, es el número que tenemos aquí. Así es. Sí, eran conocidos. Es un sur, ¿no? O sea, es hacia el sur. Ajá, en efecto. O sea, nacían los primeros indicadores para diferenciar los diferentes trenes. El número del tren. O sea, Así es. ahorita lo menciono, o sea, el número eran los nombres. Los nombres, porque Los nombres, y el uno sí. era de pasajeros, Ajá. la bala y así es. Y vean, ahorita pues trae ahí Boxcar, ¿no? Sí, todo, mismo máquina, sí. Y de ahí furgones son pasajeros. En efecto, las Aquí hay fotografías. un error que mucha gente confunde que si esta locomotora había estado en el Tijuana y Tecate. No es Tijuana y Tecate, No. es tránsito y tarifas. Y tarifas. Sí. Tránsito y tarifas. Dirección General de Ferrocarriles, tránsito y Y tarifas. tarifas. Así es. Así es.
Esta es la otra, doctor, que Esa decíamos. es la de 80 toneladas, sí, es más Esa grande. más grande todavía. Pero también es John Arlett. Sí. Así es. Y ya de 500, era muy grande, sí. Era puro metal, pero sin embargo pues era como un motorzote, nada más. Y bueno, aquí ya tenemos las primeras, mostrarles las primeras y únicas maquinitas que tuvo de vapor el ferrocarril. Pero nada más fueron para monumentos. Así es, sí, ahorita ya están como monumentos. Funcionaron mínimo, o sea, como que nada más ciertos tramos, pero se dieron cuenta que pues, el agua obviamente escaneaba, y a la falta de agua dijeron no porque vamos muy lentos, necesitamos que tú, Secretaría, nos compres máquinas de esas. Sí, Es cierto que utilizaron esas en la construcción como en la película. Sí, como Viento Negro, en efecto. Sí, de hecho sí. Algunas de ellas sí son las que participaron en la película. Llegaron los dos, pero la única máquina de vapor de Scope está ahora en Veracruz, en la estación de Veracruz. Sí, pero la Qué raro. 29 de Yosemite Valley. Qué raro. No tenemos ninguna fotografía de la máquina trabajando en Sonora, California. Fíjense. Ojalá que podamos un día encontrar una foto. Una foto. Esta 1344 era de NDM. Perfecto. Sí, con el anterior de NDM. No se ve el número, si borraron no lo veo. No, sí estaba como bueno, esta era la anterior, mira, la 1344. Sí, ahí está el número 1344. Aquí. Es que la están repintando, ¿ya viste? Todos los vivos blancos es lo que ya está pintado. Y el tender. El tender, en efecto. Entonces faltaba, como que le faltaba nada más poner los números a la máquina. Sí, porque los vivos blancos se ven muy blancos y todo lo demás está como por repintarse. Aquí lo tenemos al lado del taller. Sí. Ese es otro esquema. Es otro esquema que en un momento dado se pintó el tender así. Aquí ya la tenemos como monumento en Benjamín Hill. Es otra toma. Y bueno, esta es una foto también de mi abuelo. Está ahí para ¿mande? Ah, ok. Este número 8. Este número era del SCOP. Sí, todavía, o sea, los números primarios del SCOP. Era 7121-9. No, pero ¿qué F es? Ah, es una FA. FA. Sí, FA, pero ¿qué es? uno, ¿no? No, Sí, dos. Doctor, uno, FA1, 4. FA4, No, es el creo que FA2. FA2. Llegaron 4, pero llegaron en Sonora, Baja California, menos de un año. Así es, sí, se fueron al sureste. ¿Por qué? Porque ya a estas alturas ya estaba prácticamente concluido el Sonora. Ya todo se fue para la terminación del FUS. Pueden ver también el Cabús, muy arcaico también, de los primerísimos. ¿Por qué? Porque le recortaron las ventanas, las hicieron más grandes y a manera de pestaña pues nada más levantaron así el metal. ¿Ya vieron? FA2, Atrás podemos ver la cola de una F7, que tenía la particularidad de ir hacia atrás, no ve ningún problema. ¿Eran naranjas? Sí, Naranjas. sí, naranjas. Con la placa naranja. En la parte inferior Varios esquemas, ¿no? ¿Dónde? Hubo varios esquemas en el Sí, había unas blancas, unas amarillas.
naranjas, ¿sí? Son chocolate. Aquí los coches nuevecitos, Sí, nuevecitos. los nuevecitos. alemanes, sí. Ujú. Y un dormitorio de un hotel también. Así es. Sí. Aquí podemos darnos cuenta de lo que nos comentaba aquí Don Cabuto, que este es de Militar, naturaleza militar. ¿no? Y los coches de atrás son Light Command Push. Esa era la marca. Aquí tenemos un carguero. Y aquí a manera de foto de cuadro, pues pusieron 3 de las 4 que llegaron. 3 de las 4 veces que llegaron. 2 F7 y 2 F7. Ajá, en efecto. En efecto, 2 F7. A mi abuelo le dijeron, bueno, a ver, tú no que eres maquinista, necesitamos que te capacites para que empieces a manejar estas máquinas y a su vez compartas tus conocimientos con otros compañeros que vienen atrás de ti. Recordemos que mi abuelo fue pionero, fue de los primeros maquinistas de Sonora, Baja California, pero no era lo mismo manejar un motor como las que vimos en un principio, allá manejar una máquina en forma, como eran las Fs. Le costó mucho trabajo, decía mi papá que no dormía. Llegaba mi papá, un niño, y a comerse los manuales así. De hecho, le hacían exámenes y unos libros enormes. Usted como maquinista lo sabe. Hasta en inglés. Lo bueno que mi abuelo estuvo en Estados Unidos, pues también no se me da la llave en inglés. Aquí tenemos una foto con el personal de talleres. Ya un taller también con forma. Pero por ejemplo, tiene la numeración del stop, ¿no? O sea, estas... Todavía era la numeración del stop, de 5 dígitos. Posteriormente pasó de 4. Sí, eso está en Mérida también. ¿Dónde? Sobrevivió uno de los jefes. Está en Mérida. Así es, en efecto. La No sé cuál es. 2102, me parece. Bueno, tenemos a mi abuelo diciendo adiós. Sí, era una foto por demás también muy especial para mí. ¿También es anaranjada? Sí, anaranjada, en efecto. Sí. Sí, esta foto es aproximadamente de 1952. Aquí ya tenemos el río Colorado. También otra foto de Sean. Una máquina sola del desierto. Muy raro. A mí se me hace tan raro, o sea, ¿quién llevaba la cámara? ¿Por qué el de la cámara? Se bajó y tomó la foto. O sea, muy raro. Aquí podemos darnos cuenta de la particularidad de lo que platicamos, que no tiene numeral. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque todavía no se creaba el hecho de que, a ver, tal máquina, rumbo sur o rumbo norte, no. Simplemente mejor quítale el numeral para no confundirnos. Total, nada más eran 4. Bueno, esta foto también pertenece a la colección familiar. Ahorita, al término de la plática, estaré repartiendo estas fotografías que son parte de la colección familiar. Aquí tenemos a las 2 Fs a manera de mancuerna, ¿sí? O de ayudadora de atrás, jalando todo este concept. Pues sí, eran máquinas pequeñas, eran de 1500. ¿Es la locación de qué lugar? Es a la entrada de Mexicali, doctor. A la entrada de Mexicali. En Calexico. Así es, doctor. Calexico, en efecto. La maquinita que tenemos atrás. ¿Qué modelo es? ¿Cuál, perdón? Esa, la del Sorco. Sí, con Alco 415. Sí, es una. Bueno, yo te diría que es una SW, pero no. No. Sí. Yo tengo uno casi lo mismo, pero tengo una máquina GP25 o algo así. Ok. No tengo Fs. Pues me da gusto saber que tiene algo que yo que no le robé. Es el experto de ese. Aquí
Aquí tenemos otra bonita máquina ya con colores más vívidos, más vistosos. Tenemos ahí el maquinista y con alguna otra persona. Pero ya trae el de extra. Ya trae el de extra. En efecto, detrás de las X, en el numeral, era un extra. ¿Qué era un extra? Un tren fuera de horario. Así es. Había tanta demanda que decían, ¿sabes qué? Lánzate al taller o lánzate al patio y trate una máquina y rápido, ámate otro consist. La estación de Benjamín Gil. Este era un tren de excursión de la Sociedad Histórica de San Diego. Sí, muchos años. Pagaban, rentaban. ¿Dónde? Pagaban la locomoción. El arrastre, por así decirlo. Y pues mi abuelo nos llevaba. Por la sabiduría, pues, mi abuelo conocía cada vuelta, cada esquina, pues porque él puso las vías. Valga con modestia aparte. Pero él era de los maquinistas más competentes para llevar pues, a estas personalidades. Esta es también otra foto familiar. Tenemos una 738 y una F. Otro extra en la sección de Benjamín Gil. Así es. Ya en los tiempos ya más adelante de los NDM. Ahí podemos darnos cuenta que es exactamente igual que las NDM, pero con las letras de Sonora Baja California. Pero ¿por qué, a lo mejor aquí de los que están, mi querido Cabuto, por qué ya sin ser de nacionales ya empezaron a tomar los colores? No solamente el Sonora, el Pacífico, Chihuahua, o sea, ya 70s, 80s ya empezaban a tomar esos colores. Ya se veía venir esa... No, es que ahí la política es incorporar todos los ferrocarriles dependientes del gobierno a una sola entidad. Entonces, todos los colores los uniforman. Chihuahua, Pacífico, todos los ferrocarriles, California, Sureste, todos los incorporan al mismo esquema. Lo único que he notado en esta época es que algunas de las letreros, en este caso el SBC, los ponen en blanco y otros en plateado. Es la única diferencia. Sí. Pero con una imagen corporativa, pero las administraciones seguían siendo distintas. Sí, ya estaban en vías. Ya estaban en vías. Ya estaban en vías Sí. de hacerse los ferrocarriles nacionales, FNM. Sí. O sea, de un periodo que era Ferrocarril Sonora Baja California SADCB a ser precisamente ya exclusivamente de los ferrocarriles nacionales de México. Así es. Todos aquellos, recordemos el Coahuila y Zacatecas, que decía AG, administrado por el gobierno. O sea, decía... administración gubernamental. Prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no estaba tan viciado. O sea, como que había más recursos para esos ferrocarriles pequeñitos. Y NDM, pues todo el mundo se servía con la cuchara grande. Y también el sindicato que pues también mal administraba ahí, ¿no? Pero bueno, sí, espero que... Aquí tenemos un bonito esquema que era el Daylight mexicano. Y me platicaba mi querido amigo Ricardo Hernández de Canda que este esquema se realizó, se pintó estas máquinas por el calorón que hacía, para que disipara un poquito el calor. Entonces se pintaron las máquinas de blanco, lo que me comentaba el buen Ricardo. Aquí son palomas. No, estas son las cebras. Estas son las cebras. Las nuevas palomas. Son las cebras. Es el esquema cebra. No, el esquema cebra viene un poquito más adelante. El esquema cebra eran hechas por las líneas. Bueno, esas son las lobos para mí. O las lobas, sí, en efecto. Sí. Bueno, el término loba ¿Por qué loba? nació porque cuando alguien fallecía se pintaba la manera de que la máquina estaba llorando y acompañaba, como ahora lo vemos, acompañaba al ferrocarrilero hasta el panteón. Entonces le jalaba de... Y bueno, se decía que aullaban, por eso les decían lobos. Bueno, según algo que mi papá me contó de nuevo, también a mi abuelo lo que pasó. De la casa, de donde vivía, de la estación, hacia el ferrocarril, pues también hubo ese cortejo.
Ya tenemos una bonita cebra por las vías intermedias. Ya tenemos otros carros gringos, carros gabachos ahí, aquí atrás. Es tren de excursión. ¿Dónde? Tren de excursión. Sí. Y bueno, quedó en el Museo del Sol, Museo del Sol de Mexicali. Ahí quedó pues, a manera de domi. Esta máquina se le rescató de un accidente muy feo. Muy feo un accidente, murió mucha gente. Entonces, de alguna forma, como que se medio reparó y se puso como domi en el Museo del Sol. Recién pintada. La de atrás es anterior a este nuevo esquema, lo que comentábamos hace un momento, de tratar de unificar. Yo recuerdo hace unos años, yo miré una GT35 en Ciudad Juárez, remolcando ahí en allá, una GT35. Sí. Y luego el número era 909. Ok, de 3 dígitos. Sí, Sí, pero ese es el Chihuahua. Y sí, pues lamento que no pude poner foto porque estaba cruzando un puente y era muy peligroso de cruzar el puente allí en Ciudad Juárez. Y yo esperaba que cruzara el puente, pero duraba mucho y yo tenía que cruzar. Pero el 99% que era una GT35 y el grupo era 909. Eso es lo que es lo raro, porque yo no tengo, yo no pienso que Chihuahua Pacífico tenía un GT35, pero el GT35 estaba pintado SDC, pero el número era 909. Sí, sí, al final ya era un revoltijo. Ya en los 90s ya cada quien pintaba. 193. Sí, y es que mira, muchas, como digo, y al final los FNMs se prestaban las máquinas. Por ahí tengo una máquina, no es aquí, pero tengo una del Chepe y una del Sonora corriendo en Chihuahua. Sí. Ya se prestaban. Entonces lo que quiero pensar es que nada más repintaron el numeral y así se quedó, todo lo demás. Enrique, varias máquinas llegaron a Sonora, California, prestado de otros ferrocarriles, también en Sur Pacífico. Pero muy interesante es que el Pacífico mandó una máquina algo, RSD5, entraba a Sonora, Baja California, son los colores del Pacífico. Sí, la 827. Sí, es cierto. 827. 827. Sí, por ahí la tengo. Sí. De hecho, creo que más hay una sola foto. Es una sola foto. En blanco y negro. Sí, en efecto. Rarísimo. Muy bien, vamos a darle celeridad, si no. Estas CFs les decían bigotonas. Ya sabrá por qué. ¿Ese fue el escudo nacional de México? Sí, ya es SBC. Este de aquí ya. NLM. Sí. La otra águila, sí. Ya había como una inclusión. Ya era como un nuevo ferrocarril, pero ya como eres mexicano, pues eres NDM. Sí, eres de Sonora, pero también eres de todos. Integrado. Aquí tenemos más adelante vamos a ver los carros oficiales. Tenemos un carro muy emblemático que se llamó el Mexicali Rose. Este de aquí, naranja. Y más adelante este de acá era un carro que se llamaba Marilena. Duraron años ahí en Mexicali. ¿Dónde? Sí. Eran coches de primerísima clase. Decía mi papá que estaban hasta alfombrados. Sí. La trompa. Qué bonito. Y bueno, esta foto la tomé ya en Mérida. La 2102. Pues aunque sea lo que queda. Ya sí estaba con premio al blanco, ¿no? Sí. Ajá, sí, menos mal, sí, en efecto.
Pero ¿cómo la van a pintar? ¿Como pus o No sé, a ver qué nos da. A ver qué nos Voy a Celorio. preguntarle a Juan cómo se va a pintar. A Celorio. ¿Es el óleo? Así es. Esta foto es rara porque todavía fue tomada cuando estaba cerca de el mar, allá en Puerto Peñasco. Pueden ver allá todas las embarcaciones. Muy poco después ya se pasó la vía un poco más retirado del mar. Aquí está en Mexicali, recién pintada. Esa foto la tomó mi mamá. Esa foto la tomó mi mamá. Mi papá está ahí parado enfrente. Mi abuelo vivía exactamente enfrente de la casa, lo que es el fraccionamiento del ferrocarril en Mexicali. Sí, muchos años. Aquí están los patios y digamos que por acá está la estación. Pues mi abuelo vivía exactamente enfrente de la estación y llegaba tarde al trabajo. Ya iba llegando a Torres. Ya llegué vieja. Sí, en efecto, sí, sí. Porque además llegaba. Sí, llegaba a ciertos pitidos en el piso, muy cierto. Decía mi papá, que decía mi abuela, que decía, ahí viene tu papá. No, ¿por qué? Porque ya me invitó 3 veces, para llegar a comer. Muy cierto, muy cierto. Sí. Esta enrejado, yo me acuerdo del niño. A esta altura había un hoyo en esa reja, había un hoyo como de Bueno, vamos a continuar porque si no. Bueno, en 1991 esta máquina pasó a los talleres generales de Benjamín Gil y así quedó. Es la que actualmente está en Puebla. Pero otra vez, ese esquema no refleja el original. Ah, no. Porque no está ni siquiera los numerales puestos en el lugar correcto. Así es. El numeral era un poco más pequeño. Y es la única FT. Sí, la única FT. FT que está viva. Está en Puebla. En la Xembola. Y operativa. Así es. ¿Qué pasó con la máquina? No la reservamos. ¿De dónde también? No se puede rescatar. Ahorita lo vamos a ver. Ahora tenemos en Mexicali. Tenemos trabajadores. ¿Cuándo se puso las 2 luces? ¿Estas? Las 2 luces de abajo. Ya cuando empezó a salir a camino para alumbrar más en el desierto. No sé si respondió la pregunta. Sí. Como el antecedente de la reguera. Sí, se necesitó, se requirió la necesidad de más alumbrar mejor. Por mucho tiempo la máquina estaba trabajando como máquina de maniobras. Así es, como una patiera. Mucho tiempo se desperdició como una patiera. Aquí esta foto es muy rara, ¿ya vieron por qué? ¿Dónde está? En Buenavista. Así es. ¿Qué andaba haciendo aquí? ¿Quién sabe? No, de hecho, llegó aquí fue cuando Mira qué buen punto. Digo, se puede llegar a pensar. Sí, rumbo a Puebla. Llegó, inclusive la otra la Y aquí, aquí tenemos a su inseparable unidad B. Bueno, ahorita ya se separó, pero ahí tenemos la unidad B de la 2203. La unidad B. Estas fotos sí son también muy raras. Realmente se conocen muy poco fotos de la unidad B del Sonora, California. ¿Nunca había 3? No. ¿Nunca había 3? Unidad C. ¿No había A, D, A? No. Bueno, tengo fotos de A, B, A, pero con... Pero eran 2 As. y la máquina Así es. B de Ajá. FT Dixie. Sí, la configuración era AB. Fue la única B, ¿no? Esa es la única B. En cabina. ¿Dónde? No, es por motor. Así es. O sea, sola no se podía mover. No era como No la sí, podía era como conducir, era puro motor. puro motor. Que no la conducía. Pero lo único que tenía era la farola atrás. Ajá, sí. Lo mismo que tenía. Sí, unos poquitos atrás blancos en efecto. Sí, así es.
La famosísima unidad B. Una GP38 con la unidad B. Las unidades B no tenían cabina como tal, pero tenían un pedestal. Ah, sí, Se sí. podían manejar independientemente. Ah, eso no lo sabía. Sí, pero no salía en la cabina. No los queda cabina, pero Ajá. sí tenían sus Ok. pedestales para mover las hojas. Ok, mira, eso no lo sabía. Sí, a falta de máquina, ¿verdad? Bueno, a falta de locomotora que Para pudiera. movimiento de patios. Ok, no lo sabía, buen punto. Muchas gracias por las aportaciones. Esta máquina, la 2301, también fue icónica. Era de los pocos ferrocarriles de México que tenía este tipo de máquinas. RS11. Ahí está pintada de blanco. Me voy un poquito más. ¿Dónde? Ese esquema es rarísimo. Sí, muy raro. Es una mezcla entre SDC y nacionales. Nacionales sí, porque ya las líneas ya son dispersas, ya no son iguales las líneas. Me voy un poquito más rápido para que conozcan la parte de las fotos. Una GP 35 con una F atrás. Ya las últimas de las máquinas grandes. Yo recuerdo que de niño, cuando llegaba esta máquina, decía, ya llegó la máquina grande. Esta, la 2314, la 2308, y toda la casa se cimbraba, decían, ya llegó la máquina grande que era. Así llegó. Sí, después se abrió. Nunca estaba pintando naranjada, Sonora, Baja California. Sí, aquí la tenemos en el esquema blanco. No, totalmente naranjada. Totalmente naranja. Sí, azul. Sí, también. Sí, por supuesto. Naranja con blanco, sí. Porque ya por alguna causa ya la repintaban, pero de parte, digamos, hasta GP40. Y bueno, pues, aquí tenemos una Pepsi y una menta. Así eran conocidas. Ya tipos de FNM. Y la tercera es la GP35. Así es, la GP35. Comentamos. También ya fotos, ya también que a alguien se lo quiero tomarla porque ya se iba a acabar. O sea, esto ya se iba a acabar, estaba a punto de morir. Las máquinas algo aguantaban en el desierto mejor que las DLD. No por la configuración de los carros. Como era muy parecido el desierto a Estados Unidos, no se requería de mucha fuerza porque pues, el tren se iba. Entonces debía ser un cierto tipo de tren. Igual que ahora, para pasajeros y para cargueros. Entonces debe ser un cierto tipo de máquinas. Una menta con Kinkis. ¿Alguien les? No está ahorita. Que tenía fotos de Kinkis. Pues ahí están unas del Kinkis en Sonora, Baja California. También muy grande. Una menta y una Pepsi. Me voy a... Es que tengo tanto. Estos eran flyers que se repartían en las excursiones. Eran flyers que se repartían. ¿Ya se dieron cuenta de un detalle? ¿Qué? Está en inglés. Estaban promocionando el turismo, ya que se podía llegar más rápido. ¿Vieron? Mexicali, toda la línea del Pacífico, hasta México. ¿Cómo se llamaba el tren? ¿Cómo se llamaba ese tren? Bueno, ahí tenemos 3 ferrocarriles. Pero si había un punto aquí hasta Mexicali, ¿no? Está saliendo de México hasta Mexicali, pero cuando era México, Guadalajara. Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, me tocó casi 3 días de aquí hasta, bueno, de Ciudad de México hasta Mexicali. Sí, no llegabas y te tenías que... Así es, sí. No, recordemos que el FSP tenía de Tutti Frutti máquinas. Ahora tenemos las fotos de Ricardo, que hay 5 diferentes tipos de máquinas en un solo consist. ¿Está? Ok. Volvemos con los flyers en inglés. Se promocionaba mucho. Para el 68. Nuevamente en inglés.
troca del desierto. Cruzando el Río Colorado. Este es un tren de excursión. Por eso que ¿vieron? Cruzando el Río Colorado de una excursión de la sociedad de los ferrocarriles de San Diego. No, ya ha desaparecido la bomba, ya había desaparecido el puerto de la bomba. Bueno, hace rato platicaba con el doctor Kirchner que esta foto también es muy, muy bonita porque casi imperceptible, pero aquí está mi abuelo. Aquí. Con su overol de maquinista. Una foto también de excursión. Vean, aquí bueno, se bajaban aquellas personalidades. Por favor detenga el tren para tomar fotos. Y se había llovido mejor porque, aunque ustedes no lo crean, una pequeña lluvia florecían algunas plantitas y duraban horas. Duraban horas esas flores. Bueno, comenta mi papá. Y era hermoso. Era hermoso porque no se veía nada más y algunas florecillas de colores. Vean. A ver, el conductor y el maquinista, por favor, para la foto. Tenemos el cachetón de mi abuelo y el maquinista Molina. Ahí están llegando a Puerto Peñas. Vean qué curioso, un carro del Pacific CP. O sea, no era que fuera todo de Sonora, sino nada más llévalos. Tú consigues los carros, pégalos y vámonos. ¿Coches el CBC? Esta es muy rara, doctor. Esta foto. El CBC 16. El numeral pertenecía todavía al SCOP. Todavía ni siquiera había, todavía no existía el emblema original ya de Ferrocarril Sonora Baja California. Y bueno, este coche era tan bonito que la Secretaría decidió preservarlo hasta aquellos ayeres. Ya podemos ver aquí que dice Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 102. ¿Ya vieron? O sea, hasta esos ayeres de los 70s, finales de los 80s, todavía decidieron preservarlo. Ahorita, pues seguramente ya está. Está abandonado lo que queda quemado ahí en Puerto Peñas. En Puerto Peñas, así es. Era de madera. Sí, de madera fina. Porceliana. Mexicali. Carriman. Los colores pues eran. O sea, imagínense los colores tan vívidos. Por el calorón, el techo era plateado. Para de alguna forma tantito resarcir el calorón. Coches pesadísimos. En esta parte aquí llevaba un alma de concreto. De concreto. Para darles estabilidad. Pues un carro sumamente pesado. Ahí tenemos al famosísimo Marilena. Tenemos nuevamente al Mexicali Rose, una foto de Max Gerson. O sea, estos coches, estos para que vean, estos siempre andaban desde Sonora, Baja California. Estos sí no se prestaban a otros ferrocarriles. Eran como muy celosos. Estos sí no, estos aquí. ¿Dónde? ¿Estamos cómo? Sí, en efecto. Era como las joyitas del Sonora. Así es. Este no. No. Sí, es un Sonora. Ya de las últimas fotos ya está muy quemado, ¿no? Por el sol. Ya se ve ya sus últimos días. ¿Te puedes regresar a la foto? Sí, ¿cómo no? Ese coche es muy particular, a pesar de que es un coach,
tiene la configuración de trucks con 3 ejes, con estos ejes. Es un coche muy raro que creo solo en Missouri Pacific manejaba ese tipo de configuraciones en coches ligeros con tubos de 3 ejes. Que aquí en México llegaron en Montevideo, Buenos Aires, que venían de Moca. Y es una característica, eran coches lisos de 3 ejes. Ok, por lo pesado. Por lo pesados. Y aquí en México ya a finales de los 60 se les hizo una conversión y se les puso producto de 2 ejes. Ok, muy bien. Muy buena. Es raro ese coche. Muy bien, Tocayo. Por esa observación. Sí, Tocayito. En efecto, aparte de que del nombre, ¿no? O sea, no era como por ejemplo puerto tal, no, era el Mexicali Rose. O sea, un carro por demás emblemático de Sonora. No, ahorita no recuerdo algún otro ferrocarril que fuera tan suyo, tan la identidad tan propia como lo era este. Si se dan cuenta, ni siquiera dice Ferrocarril Sonora Baja California, sino simplemente Mexicali Rose. Pero esa es como ya la imagen corporativa, o sea, es de ese color y ya. Sí, y ya. Lo intuyes. Aquí, bueno, ya está un poquito más. No puedes ver al anterior por una. Sí. Ahí está, el Mexicali. Es Mexicali, ¿no? Aquí tenemos otro, este es un dormitorio que se llama Puerto Peñasco. A ver si ya nos empezamos a meter a cosas de como de NDM, ¿no? Este era un coche no recuerdo de primero, como de NDM, ¿no? Por el tipo de esquema. De primero. Y regresamos a los coches especiales. Un color muy blanco para resarcir el calor. De primera. Bien, ese es el coche de Paces, en efecto. Así es. El coche de Paces donde. ¿Dónde? De Paces, así es. Era un coche donde viajaban los familiares de los ferrocarrileros. O sea, les daban boletos en una prestación a la empleada. Así es. Un pase Para subirse al tren. En efecto. Sí, cuando. Era una prestación de la empresa. Así es, en efecto. No, y era, o sea, por demás, era hermoso, ¿no? La verdad, muy pocos coches fueron pintados con tanta elegancia, por así decirlo. Ahí estamos en Los son del Pacífico. El decorado detrás es del Pacífico. Sí, del Pacífico, perfecto. Ya atrás están el Interluz. Sí, al compartir la estación era más natural ver coches del Ferrocarril del Pacífico en el Sonora y viceversa, porque se compartía la misma estación. O sea, se los prestaban, pues, pero nunca vimos, por ejemplo, un coche de estos en el Chihuahua Pacífico o en NDM. Más bien los furgones del FCP sí bajaron más para acá, pero del Sonora no, muy raros. Está un Illinois Central. ¿Illinois Central? Sí. Okay. Cachanilla. El Cachanilla, en efecto. Así es. También, gracias a Dios, se logró rescatar. Y está en Aguascalientes. Ahí lo tenemos. Aquí sí ya dice el Cachanilla. ¿Qué era? ¿Era un salón? Era dormitorio. Sí, era un dormitorio, en efecto. Bueno, pero inicialmente creo que sí era un coche normal. Sí, porque pues era coche oficina. No es despacho. un T6, ¿Cómo, doctor? Era un coche oficina de despacho del ingeniero Malo. Ah, Pablo Caguán. Era un coche especial, por decir. De un gerente, ¿no? Sí, fue gerente del Sí. SBC. Y aquí ya lo tenemos con su ¿cómo se le llama la parte de atrás? Vestido, ¿no? Vestido, ¿no?
Sí, era un coche especial para la gerencia de este ferrocarril Sonora mexicano. Alemán. Ya me tardé o ya le paro. No, síguele picando. Nos vas a invitar a comer. Bueno. Ya se dieron cuenta, lo especial y lo particular de esta foto es que, ¿alguien puede decir? ¿Dónde está? ¿Dónde está tomada la foto? Sí. En efecto, en Alemania. Las señales. Ajá. Las señales. Y yo por ahí en mi acervo debo tener una foto donde nos está encargando el barco. Ahí viene. Ajá. Ahí viene. Sí. Por favor. Sí. Ahí está, mira. Entonces, si las pintó en Alemania. Sí. Vienes de Acá acá. sentados. Sí. Los poligrafias mandaron Nextlist en israelí. Ajá. Sí. Sí, así es, doctor. O sea, permíteme, pero en esa época no nada más fueron para Sonora Baja California. Ya. Se hicieron para el ferrocarril Chihuahua Pacífico, ferrocarril Sureste, y ¿cuál falta? Desde el Pacífico, ¿no? No, Pacífico, Sureste, Chihuahua y Sonora. Los cuatro. Está en el Ok. ¿no? No, curiosamente no trajeron para NDN, o no los ordenaron para. Me está comentando mi querido amigo Mao que tenemos nada más 15 minutos. Sí. Para la foto. Ah, sí, es cierto. Entonces, me voy no lo quiero cortar, no quiero cortar así de que no, pues ya se acabó el tiempo, porque la verdad vienen cosas interesantes, ¿no? Entonces tenemos este otro box, Los esquemas. los esquemas. Del mismo. Vean. Servicio de básculas, ya vieron el techo pintado de plata. Ajá. Uno de pura madera, este se me hace como que le aventabas un cerillo Y se prendió. así, se hacía así como después la ceniza. De pura madera, imagínense el calorón para viajar en esos. Un Kinky de Sonora. Otra foto del Kinky. Los Kinkys en Puerto Peñasco. Un Caboose de Bay Window. El Monse y el Rosa. Un Express. Una bonita toma de dos tipos Express. Vean, Ese está buenísimo. una foto muy rara. Eso será como los 80s por las Sí, de alguna forma fue como conservado, repintado y vuelto a repintar y pintar, y pues bueno, se logró rescatar una fotografía. Ahorita seguramente pues ese cabo ya está más que en el kilo, ¿no? Sí. Es con escudo, con esquema muy grande, ¿eh? Sí, O sea, el danzante del venado es extraordinario el tamaño. Así es. Sí, eran muy vistosos. Era para que fuera un ferrocarril muy vistoso, muy como distinguido, ¿no? También el Sonora tuvo Bay Window, esos caboces eran ya más cómodos para el conductor. El Sonora tuvo autovías Metro Camel con motores Rolls Royce. Cuenta la leyenda que mi abuelo se enojó mucho. Se enojó mucho porque dijo, ¿cómo es posible que estén metiendo motores Rolls Royce a la arena? Y sí, efectivamente, a cada ratito se tapaban. Eran motores muy finos para meterlos al polvo, pues cada ratito se taponeaban todos los componentes por ser motores Rolls Royce. No eran para Sonora Baja California. Parece como mi foto, ¿no?
Sí, sí, sí. La piratearon. Sí, perfecto. No parece. Sí, ¿no? Sí. Sí, no, y como lo dije al principio, mucho del acervo ha sido de libros, de autores, muchas semillas, muchas Pero fotos. estamos corriendo con 4.5 horas de retraso en nuestra foto. Ok. Sí. En el doctor, En el doctor. con los motores poniendo agua por 2 horas para el problema del color en los motores en las moteras. Sí, sí, que lo Los estaba. Rolls Royce. Así es, en el Rolls Royce. Y al final, como cualquier otro coche, se utilizaba. ¿Por qué? Porque ya no era viable de estarle metiendo la mano. Luego había que traer a personas especializadas de Estados Unidos. Era carísimo todo eso. Horrible, a pesar de su estilo. Horrible. Ya muchos, bueno, de esas fotos ya los vemos ahí abandonados. Bien. Buenísima. De los primeros Carrey del director de la, más bien del gerente, para ir revisando las vías en aquellos ayeres. ¿Vale? 40. Este 40. Ah, el Pontiac. 59. O ahí lo estaban pagando o lo Sí, iban a subir a apenas. En efecto, cualquiera de los dos. Ajá, Sí, exacto. sí, en el crucero. Bien. Número 2. Esta maquinita era una maquinita Plymouth. También se utilizó para el tendido de la vía, pero finalmente se utilizó como pagador. Este era el pagador del Sonora Baja California. ¿Es número 2 o número 1? No, número ¿De 2. Número 2. La número 2. Ex Hoover Dam, Presa Hoover en los Estados Unidos. Ok, ok. Bueno, de los 20. Plymouth 20. Vean. Aquí está la foto que tengo. ¿Un árbol? Hermoso. Ah, pues mi tío Manuel Mayón también anduvo de pagador en la línea. El papá, o sea. Sí, el papá de Manuel. O sea, más que curioso, ¿no? Un arbolcito, muy curiosito. En Chihuahua, en una parte de Chihuahua las conocían como paspas. ¿Por qué? Porque se dan el río que hacía pas. O sea, no era el arboncito, no, era el paspas en Chihuahua. Y aquí, bueno, en Sonora pues eran los arboncitos. Era muy bonito. Tumbaburros. Sí, Estaban blindados. sí, claro. Sí, como ahí una como capsulita, ¿no? Ya están pintadas. Y ahí sacaron la idea del metro. No, sí, de las líneas que se venían, sí, de estos colores, sí. De lo primero de los cómics. May 29, Pero eso sí, era un coche que era muy peligroso. Porque no se podía meter cualquier tipo de lo que fuera. Porque este coche en el desierto era un verdadero horno. Todo lo que tú metieras, o sea, o lo deshacía, o lo derretía, o lo que fuese. O sea, era muy peligroso ese tipo de coches. Puro metal. Metías maíz y salían palomitas. Júralo que sí. Si en el desierto alcanza así temperatura de 50 grados, multiplícalo por lo que está adentro, seguro que sí. Igual,
seguros de transporte. La diferencia también tenía refris. Este era un coche refrigerador para vegetales. Bien. Dice exclusivo para el servicio de fumigación. Fumigación, sí, tengo fotos, pero muy diferentes colores. Ok, perfecto. Fumigación, sí. Bien. Ahora estamos llegando más con Ya estos ya son más conocidos. Estos eran muy parecidos a los del Chihuahua Pacífico, porque no sabía qué color eran. Entonces pues un rosita. O sea, se desgastaban tantos que ya llegaban a ser color rosita, como los del Chihuahua. Un campamento nuevo. Más campamentos como los que vimos al primero, pero esos ya eran operados con SBC. La misma foto se realizó, sí. Jaulas. También tuvo jaulas en Sonora. Ahí llaman la atención es ST y luego SBC y luego el número. Ajá, sí, ya era como la inclusión. Sí. Un tanquecito, sí, muy pequeño, muy pequeño. Un moderno. Las solitas. Esa no me acuerdo haberla visto. Esas fotos son de Miguel, bueno, Miguel Ángel me las pasó, me las enseñó. Vean, es muy raro. Las treras. No, las treras. Muy raro, estas fotos sí son muy raras. Creo que fueron 11. 11 nuevecitas entregadas. Vean, una microplana. Con el esquema del carro de pases. Piggybacks. Una soldadora. Una máquina soldadora de Sonora. Ya vieron, acá está. Aquí había una especie de guía. Entonces salía la máquina y aquí manera como colgándose, y aquí estaba la soldadora. Algo muy adelantado a su época. A ver si hicieron una foto de esto. Pero es que tanto Ahí ellos está, como mira. el Pacífico era lo más moderno que había. Sí, O sea, sí. el ferrocarril de México era lo que la vanguardia, tanto en Sonora como en el Pacífico. Sí, es que ya se empezaban a mover mercancías estadounidenses. O sea, ya reeditó más. Exactamente. ¿Ya vieron lo peculiar de la foto? O sea, ya era maquinaria bastante avanzada. Era como caja de herramientas, propiamente de la soldadora. Grúas, también son grúas. La única. Sí. Sí. También deshaciéndose ahí en Ya no me pude, una América. ya no me pude subir la última vez que fui porque estaba un enjambre ahí. Una American de Sonora. Y bueno, creo que sí me fui volando. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos. Muchas gracias.